Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Hoy vamos a seguir conversando, queridos televidentes, sobre estos temas de tanta trascendencia en el sueño de un país incluyente. Y por supuesto, para ello nos acompaña uno de los hombres más probos, reconocidos académicamente, pero también por toda una trayectoria jurídica vital para nuestro país. Nada menos que el invitado de hoy es el presidente de la Corte Constitucional, el doctor magistrado Alberto Rojas Ríos, con quien hablaremos de muchos temas, entre ellos, pues todo lo que tiene que ver con esta importante institución de nuestra sociedad como la Corte Constitucional y por supuesto de los retos de la justicia en torno a un país como el nuestro, en donde es tan vital la efectividad en la ejecución de las normas y de las políticas que amparan los derechos y los deberes de cada uno de nosotros como ciudadanos. Doctor Alberto, bienvenido. Muchas gracias, señor rector. Para mí es un inmenso placer y un honor estar en la grata compañía de la universidad y de todos sus teleaudientes, de quienes nos escuchan. Ojalá pudiéramos en este tiempo llevar unas cuantas ideas sobre el espíritu y la función de la Corte Constitucional y sobre todo nuestra relación de confianza con los colombianos en punto de la constitución política. Así es, querido presidente. Bueno, usted es un hombre que cuando uno lee la hoja de vida, pues indudablemente ve que tiene todos los méritos. Se graduó como abogado de la Universidad Externado de Colombia, candidato a doctor de la Universidad de Valencia en España, tiene maestría en Derechos Humanos, tiene especializaciones en Derecho Procesal, en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional. Ha prestado sus servicios a la academia como profesor titular de una universidad muy prestigiosa en nuestro país, como es el Externado de Colombia, miembro de institutos como el Instituto Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro correspondiente electo de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, conjuez de la Honorable Corte Constitucional. Además ha sido procurador, viceprocurador general de la Nación, procurador delegado en asuntos civiles. En fin, una vida llena de méritos de un joven, para que nos cuente por allí, para arrancar, de la provincia colombiana, de Risaralda. Cuéntenos un poco esa ruta académica que lo ha llevado a usted a lo más alto, a lo más encumbrado de la justicia colombiana, como es la Corte Constitucional. Muchas gracias, rector. Bueno, uno siempre, cuando escucha lo que usted tan amablemente me dice, quiere uno de pronto entender esto como simplemente el recorrido de un ciudadano para llegar al punto de prestar un servicio a la nación. Yo entiendo el poder solamente como un fenómeno que nos permite cambiar una realidad. Esa ha sido un poco mi meta desde cuando empezó mi vida. Estudiante, como lo decía, de la Universidad Externa de Colombia, luego quedo como profesor en la misma universidad después de la preparación a través de especializaciones, maestrías, etcétera. Y estuve en la universidad aproximadamente 25 años, es decir, es un tiempo largo. Por mi corazón pasaron más de 35 generaciones de abogados. También estuve en la Universidad de los Andes, aproximadamente unos 9 años. Estuve también en la Universidad del Rosario, otros 5 años. Y he tenido vinculación con la Universidad Nacional, con la Universidad Libre, ya digamos como profesor invitado para circunstancias especiales. La ruta que tuvo mi docencia, mi compromiso universitario, fueron las garantías constitucionales en punto de debido proceso. La vida en sí misma es un debido proceso. Todo Correcto. lo que usted y yo estamos haciendo hoy es un debido proceso, el debido proceso social en el que nos comprometemos. Yo obviamente lo tomaba desde el punto de vista jurídico, procesal, de las garantías para los ciudadanos que se veían comprometidos
ante la justicia. Entonces, de alguna manera esto, con las implicaciones que tiene también la academia de conferencias que van y vienen y compromisos de un lado y de otro lado, me dieron, como quien dice, la fuerza y de alguna manera la arquitectura para poder aspirar a ser miembro de la Corte Constitucional. Estuve aspirando en 3 oportunidades. Finalmente llegué al final en el año 2013, cuando me ternó el Consejo de Estado y de esa postulación llegó finalmente el Senado de la República e hizo la elección. Quisiera decirle a quienes me están oyendo, a quienes nos están viendo, que la educación es la redención del hombre, que debemos educarnos. La gran revolución de un país, querido rector, es la educación. Y si uno pudiera, ya que usted habla de mis orígenes, vengo de Pereira, un gran poeta nuestro, Luis Carlos González, la llamaba la querendona, trasnochadora y morena. Por las calles de Pereira corrió mi juventud, allí hice mi bachillerato técnico, curiosamente, había un bachillerato, cuando todos los bachilleratos eran clásicos, yo tenía un bachillerato técnico y de 7 años, muy nutrido de matemáticas. Siempre había todas las matemáticas durante los 7 años y esto finalmente me dio para la profesión de abogado una gran formación que fue la lógica estructural de las matemáticas. Yo no creo mucho en el que dice que estudia derecho porque fue muy malo para matemáticas. Me van a perdonar los que me escuchen. El que es malo para matemáticas es malo para todo, porque es que en última las matemáticas son de alguna manera la estructura, digamos, dialéctico, lógico-dialéctico de un ciudadano para manejar finalmente cualquier área del conocimiento. Y en el caso del derecho me ha servido mucho porque a través de esta lógica llega al entendimiento del derecho, de las normas jurídicas que no son más que sentido común. Es el derecho que rueda por las calles. Esto no tiene nada de exótico. Los abogados que hablan en latín finalmente revelan cultura, etcétera, pero algún profesor del externado con mucha sorna decía que el abogado que habla en latín es para cobrar más honorarios. Pero la verdad es que esto es sentido común. Total de que después de esa vida y de un apego total al mundo académico, he llegado a la Corte Constitucional. Y quiero insistir, vengo de unos orígenes que no se trata que ahora hable de esto, pero digamos discretos, sin bombos ni lentejuelas. Y a través de un recorrido por la educación, usted llega a donde quiere llegar. Invito a quien me oye, invito a los estudiantes de la UNAP, invito a los estudiantes de Colombia. Necesitamos formarnos. Hay que, de alguna manera, hacer mucho por nuestro país y no hay otro camino que la educación. Ese es el camino más grato y el más fijo como objetivo de la revolución social. Qué clara síntesis, querido presidente, doctor Alberto Rojas Ríos, de su brillante trayectoria y por supuesto de ser ejemplo vivo para los jóvenes de Colombia, que pueden aspirar a lo más alto de cualquier sector, de cualquier campo de conocimiento, siempre y cuando su propia motivación los impulse y por supuesto el esfuerzo y la responsabilidad implícita en disciplina para poder desarrollar en lo que es un verdadero proyecto de vida digno y útil a la sociedad. Bueno, queridos televidentes, vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y por supuesto a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, hoy con la enorme y grata compañía del magistrado Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional de nuestra República de Colombia. Bueno, doctor Alberto, hablemos un poco de lo fundamental para cualquier ciudadano en cualquier nación del planeta. La Constitución que rige a cada sociedad y en nuestro caso a la sociedad colombiana.
¿por qué no nos hace una reflexión de la constitución política de Colombia y, por supuesto, de cómo se orienta en su desarrollo, en sus funciones, para proteger los derechos, pero también para salvaguardar con los deberes de cada uno de nosotros la estructura social, la estructura política y la estructura del devenir cotidiano de cada uno de los colombianos? Con mucho gusto, señor rector. Cuando hablamos de constitución, a mí me gusta abordarlo con palabras que terminen siendo tan sencillas como sencilla es la vida. Una constitución no es nada distinto de un pacto de convivencia. Es cuando unos ciudadanos finalmente dicen, vamos a pactar de qué manera vamos a vivir. Y entonces eso que algunos dicen que la Carta Magna, como sucede en el sistema anglosajón, otros que la constitución política o simplemente la constitución, todo se reduce simplemente a eso, a unas reglas de convivencia. Y en esas reglas de convivencia viene una valoración de qué es lo más caro para una sociedad, qué es lo más importante. Y entonces allí, en ese pacto de convivencia, empieza a hacerse unos desarrollos de protección, garantía, promoción, restitución, restablecimiento cuando se pierden o se vulneran los derechos de las personas. Que mire bien la Constitución nuestra y la mire desde el preámbulo, así elementalmente yo quisiera que cada ciudadano, ese es uno de mis propósitos durante mi presidencia en la Corte, que cada ciudadano se acerque a la Constitución política viéndola como propia. Es un pacto de convivencia que debe estar en la mesa de noche, no de los abogados, sino de todos los colombianos. La Constitución no es de abogados, la Constitución es de sociólogos, antropólogos, ingenieros, etcétera, y debiera estar en la mesa de noche. Cuando ustedes vean eso, dicen, qué bien está esto, ¿no? Debemos empezar por decir lo siguiente, rector. En ese pacto de convivencia que nace y que se conoce como Constitución 91, nace con una constituyente muy múltiple, variada, muy diversa, muy incluyente. Recordemos aquellas imágenes de, en una esquina, el constituyente Navarro Bor, que venía justamente de cerrar un proceso de paz a través de un movimiento, en un movimiento insurgente. Del otro lado, el gran constituyente Álvaro Gómez Hurtado, dejando allí lo que significaba para él la formación de una vida estelar como norma finalmente en el Pacto de Convivencia. En la otra esquina, el gran constituyente Horacio Serpa también, todos cada uno con su situación, digamos, muy definida en cuanto a formación, digo, conocimiento, además personas ejemplares, ciudadanos que tenían por qué estar allí. Y ese pacto de convivencia trae valores. Los invito a que lean el preámbulo y ustedes van a encontrar esto. ¿Qué es importante para nosotros los colombianos? ¿Qué es importante para el constituyente? 1, la vida. 2, la convivencia. 3, el trabajo. 4, la justicia. 5, la igualdad. 6, el conocimiento. Ahí llega justamente la universidad, lo que estamos haciendo. 7, la libertad. Y 8, la paz. Estos 8 valores importantísimos trazados por el constituyente desde el preámbulo se hacen dentro o en un marco jurídico, democrático y participativo. Si uno viera solamente esto, encontraría, digamos, la arquitectura de una bella sociedad. Lamentablemente se producen de alguna manera rompimientos, irrupciones. Claro, si yo digo ahora que es un valor supremo social la vida, alguien podría estar pensando, ¿y por qué matan a la gente? Cuando yo digo igualdad, como patrón constitucional me dicen, magistrado, esta es una sociedad muy desigual. Usted me está hablando de igualdad. Otros me dicen justicia. Magistrado, vamos a hablar con confianza de justicia. Hablemos de verdad. ¿Qué tanta justicia tenemos nosotros? En fin, lo que yo quisiera que se me entendiera es que estos son valores de construcción y que nosotros anhelamos llegar allí. ¿A cargo de quién está todo esto, rector? Yo no sé si usted y yo ya vamos siendo un poco pasados. ¿Y esto queda para quiénes? Para los estudiantes, para quienes vienen siguiendo la ruta, para quienes nos van a superar, para calmar el país que todos anhelamos. Entonces, digamos que ahí está la constitución política,
en esos valores. Luego viene ya un desarrollo sin rector. Sí, no, le iba a decir, querido presidente, que indudablemente hay un sueño del país que se esboza en ese ideal de ese pacto de convivencia. Y por supuesto, el relevo generacional es fundamental. Y tal vez la educación es un vehículo que transmite como ningún otro ese tipo de propósitos que están en la Constitución. Esa correlación del papel de la Corte de cada una de las bases fundamentales del precepto que usted muy claramente ha expresado, implica que esta Corte, ¿quiénes la constituyen? ¿Cómo se hace parte de un colectivo sobre propósitos también seguramente diversos y homogéneos al mismo tiempo en los fallos que ustedes van tomando? Si el rector, digamos, concluye la arquitectura de este pacto, esos vamos para que el pacto se cumpla. ¿Cómo hacemos para que la Constitución tenga, de alguna manera, la rigurosidad que debe tener como compromiso de todos los colombianos? Y entonces se habla de que hay que preservar su integridad, hay que preservar su... Surge allí la noción de un tribunal constitucional. Esa es la razón de ser del tribunal. Y ese tribunal constitucional que tiene unas especiales competencias que le entrega el constituyente, tiene como fin hacer que la carta se guarde, es decir, ese tribunal es responsable de la guarda y es responsable de la integridad de esa constitución. No, esa constitución no puede ser jamás desconocida por ningún ciudadano y no puede ser desconocida por la más alta autoridad que pueda existir del país. Desde ese punto de vista, somos absolutamente iguales. Muy bien. Entonces se dijo allí en la constituyente, queremos un tribunal que lo integren 9 juristas. Okay. ¿Y por qué 9? Hay otros países como Italia que son 15, pero hay una regularidad, la Suprema Corte de Estados Unidos también son 9, porque de esa manera se cuida mucho que exista siempre la posibilidad del desempate, es decir, es muy difícil que haya un empate de 9, sea en circunstancias muy excepcionales cuando un magistrado está impedido o lo recusan, pero es muy extraña la posibilidad entonces esos 9 de un empate, esos 9 magistrados tienen que responderle al país por la guardia y la integridad de la Constitución. Perfecto. ¿Cómo se integra? Se integra por juristas de las más diversas especialidades. Quiere el constituyente, eso pidió, digo, quiero una constitución de esas especialidades. Quiero que allí haya un penalista, o que allí haya un experto en derecho civil, o que allí haya, como en mi caso, un experto en garantías procesales, o que haya un experto constitucionalista. Es decir, hay una variedad porque se quiere que en la riqueza del conocimiento exista justamente, como quien dice, las posibilidades de una interpretación cabal Ya. de la constitución política. Es decir, la homogeneidad dentro de la heterogeneidad. Ese es un tema importantísimo. Vamos avanzando en esa comprensión del valor fundamental de la Carta Constitucional y, por supuesto, de quien la rige en nuestro país como la Corte Constitucional. Vamos a ir a unos mensajes institucionales por ahora, queridos televidentes. No olviden que nos pueden sintonizar en esta señal institucional en el canal Zoom Universitario y, por supuesto, en el canal de YouTube de nuestra universidad. Ya regresamos. Regresamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía del doctor Alberto Rojas Ríos, presidente de la Corte Constitucional de nuestro país y, por supuesto, la persona que hoy direcciona una de las principales cortes que, como lo veníamos comentando en el segmento anterior, tiene una gran heterogeneidad en términos de sus integrantes, que son 9, y por supuesto la posibilidad también de garantizar la homogeneidad en los propósitos y en las decisiones que toman frente a todo lo que implica el derecho y el deber de cada ciudadano en este respeto
que deberíamos de conocer desde muy pequeños sobre la Carta de nuestra Constitución. Bueno, doctor Alberto, uno de los temas que caracteriza a nuestra justicia en Colombia es la alta congestión judicial y esa baja percepción que tienen los ciudadanos de que se le dé respuesta efectiva a sus necesidades, como lo decíamos ahora, más comunes y más básicas en el desarrollo de procesos transparentes, ágiles, imparciales. Eh, en este ejercicio de percepción, eh, hubo en febrero pasado un foro sobre justicia para el ciudadano. A mí me gustaría que en esa reflexión que se efectúa allí, eh, usted nos ayudara a profundizar sobre cuáles deben de ser los nuevos derroteros que tiene que emprender la justicia para satisfacer y mejorar esa percepción que tenemos, como se dicen los ciudadanos de a pie, a veces sobre el propio ejercicio mismo de la justicia. Rector, este es un tema que cuando solo se menciona, lo llena uno de profundas reflexiones. Y yo quisiera abordarlo desde tres aspectos. El primer aspecto es, necesitamos urgentemente, desde los poderes públicos, desde los ciudadanos que tienen alguna posibilidad de influir en su especialidad, en su trabajo, en su ámbito de, digamos, de ejercicio social, le debemos a Colombia una gran reforma a la justicia. Es decir, a mí me produce esto mucha angustia porque digamos que tenemos una justicia formal y desde la justicia formal uno podría llegar a decir paradójicamente, rector y quienes me escuchan, que tenemos exceso de justicia. Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, Fiscalía General de la Nación, además del Consejo Superior de la Judicatura, y a eso podría sumársele órganos de control, etcétera. Mucha justicia, pero dice uno, entonces, ¿qué pasa? Se necesita finalmente reacomodar las cartas de la justicia, ¿no? Reacomodar las líneas de funcionamiento de la justicia. Es urgente, eso se clama socialmente, hay quienes hablan de constituyente, yo hablo de cosas sencillas, de pequeñas reformas a través de leyes o decretos que podría hacerse lo posible para llegar al ciudadano. Tenemos una pérdida de confianza, rector. El ciudadano no cree en la justicia. Y yo creo que uno de los grandes propósitos desde el ejercicio mismo del poder y quienes están en la academia y nosotros también desde nuestra esquina, un deber de devolverle confianza al ciudadano en la justicia. Esa es una palabra mágica, rector, que se ha diluido, se ha perdido y tenemos que volverla a recuperar allí. Salidas posibles. Tenemos desde un lado la atención, digamos, de lo fáctico, de lo que está pasando, de los hechos, lo que está pasando para saber cómo se mejoran esas realidades. Segundo, es necesario la tecnificación de la justicia. Se estaba hablando en estos días de nuevo de un gran préstamo del BID para hacer de la justicia un sistema tecnológico y virtual, es decir, que haya agilidad. Tenemos que empezar, rector, por lo que ha sucedido en esta gran crisis del coronavirus, abandonar el papel, abandonar tanto trámite y hacer la vida mucho más ágil y transparente. Y en ese tercer aspecto que quería tocarles a ustedes también es la de la necesidad que tenemos nosotros de una mejor formación de nuestros ciudadanos. Correcto. Que volvemos al reto, la gran revolución, la gran transformación del país están en las generaciones que están por venir. Los mejores tiempos están por venir y están en manos de nuestros estudiantes, en manos de nuestra gente joven. Entonces partimos, uno, una reforma especial a la justicia es urgente, se clama en todas las esquinas del país, es necesario pensar en una revolución de la justicia, así sea de las pequeñas cosas, pero hay que hacer ya una transformación. Segundo, el tema de la tecnología en la justicia. Es necesario que nosotros tengamos una justicia que de alguna manera tenga unas líneas de desarrollo tecnológico para que la haga eficiente y eficaz. Y por último decíamos, por favor, esto no brota de la tierra. Quienes me escuchan, los ciento y tantos, 30,000 y tantos estudiantes de la UNAP, porque esto no es de abogados, repetimos,
Es decir, aquí como en Fuenteovejuna, todos a una. ¿Recuerdan ustedes aquel libraco de quién mató el comendador? Fuenteovejuna, señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todos a una. Señor. Ese es el compromiso de nosotros. Es Y, cierto. y sigo pensando en que la gran revolución, rector, con esto termino, está justamente en la educación. Seguimos pensando en eso, pero no podemos aplazar más esto. Esto es ya. Tenemos que tomarlo ya y repetimos, quienes ejercemos de alguna manera algunas opciones de poder. El poder no es un privilegio. El poder no puede ser de ninguna manera una recaudación de honores. El poder es simplemente una oportunidad para cambiar una realidad. Hay que cambiar la realidad de este país en términos de justicia, con una mejor justicia. Si no hay justicia, no hay democracia. Es decir, si no hay justicia, el país colapsa. Es importante que tengamos en cuenta esto. Y repetimos, el poder tiene que ser un ejercicio de servicio para cambiar la realidad. Tenemos todavía una sociedad muy desigual y yo creo que esta desigualdad la logramos en buena parte a través de la superación de la desigualdad, la lograríamos en buena parte a través de la educación. Qué valiosa reflexión, querido presidente, doctor Alberto Rojas Ríos, presidente de nuestra Corte Constitucional en Colombia. Hace unas décadas se hablaba de una frase que hizo mucho camino y se decía mucho Estado y poco Estado para decir que el Estado no ha estado. Y por supuesto uno podría decir hoy que hay mucho aparato de justicia, pero que no hay o hay muy poca justicia. En ese orden de ideas, Rector, le quiero lo volver a una frase, además que de un líder nuestro, un líder del país, decía, hay más nación que Estado, cierto, y más Estado que gobierno. Atérrese de eso. sí, Hay más nación que Estado, como quien dice, el Estado no llega finalmente a los ciudadanos. ¿Qué pasa? Pero lo más grave es esto. Llega un momento en que el mismo gobierno finalmente ni siquiera logra articular la totalidad del Estado para las funciones que nosotros esperamos del Estado. Entonces, esto así es, así puña es. y termina siendo una realidad. Así es, querido presidente. Bueno, muchas gracias, presidente, por esa participación hoy y por supuesto no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a la cuenta de Twitter de la universidad @universidadunad. Hasta la próxima.